Bienvenido al video podcast de Tribuna Matutina. Muy buenos días, tardes o noche, dependiendo de la hora en la que te encuentres visualizando este nuevo video podcast. Mi nombre es Jazmín Noemí Abanto Guerrero y el de mi compañero Anderson Rodríguez Chávez, y bienvenidos sean todos a un nuevo video podcast de Tribuna Matutina. Bien, vamos a empezar esta primera parte del video podcast con las efemérides del 16 de julio. ¿Qué pasó un día como hoy? En 1945, en el desierto de Jornada del Muerto, en Estados Unidos, se detonó su primera bomba atómica. Esta tuvo el nombre de Trinity y formó parte del proyecto Manhattan. Empieza así la era atómica. Esta bomba fue la primera de las 1129 bombas que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. Las siguientes dos bombas atómicas fueron arrojadas 20 días después sobre la población civil japonesa en Hiroshima y Nagasaki. Qué triste suceso, ¿no? El impacto que tuvo que estas dos bombas fueron lanzadas no solo causaron miles de muertes, miles de heridos, sino que las víctimas no mortales de ese suceso terminaron con múltiples, ¿no? Aquí en Perú ocurre el atentado de Taratá. Fue un trágico suceso en el cual dos coches bombas cargados con 250 kilogramos de explosivos detonaban en el centro de Miraflores. La onda expansiva que causó fue brutal, casi 400 metros a la redonda alcanzó, y el desenlace fue fatal, de 25 personas muertas y 250 heridos. Sin duda alguna, este es un gran suceso que recordaremos por siempre de Sendero Luminoso y que no debemos olvidar. Claro que sí, Jazmín. Incluso fueron este atentado y el de Frecuencia Latina los que permitieron que el gobierno central tome con mayor atención la problemática del terrorismo. Pues bien, el 2019 el expresidente Alejandro Toledo fue arrestado en Estados Unidos por mandato de extradición. Él poseía una orden de captura, la primera por haber recibido sobornos por $31 millones de parte de la constructora brasileña Odebrecht, y otra orden de captura por lavado de activos. Creo que ya estábamos esperando este arresto, ¿no? Y no solamente el de Alejandro Toledo, ¿no? Sino de todos aquellos políticos corruptos, porque lo que esperamos es un Perú justo, un Perú sin corrupción. Bueno, seguido con la programación de hoy, pues entramos a la sección de las noticias. Tribuna Matutina Noticias. El inicio de la cuarta ola de la pandemia del COVID-19 es anunciada ya por el Ministerio de Salud. El MINSA advierte el incremento de los casos positivos por coronavirus a nivel nacional. Por ello, es necesario que muchas de las recomendaciones dadas por el MINSA se sigan cumpliendo, y de todas ellas la más importante es el esquema de vacunación. La cuarta ola del COVID acecha a nuestro país con más de 3 millones de personas que no han sido vacunadas, que no han recibido ninguna dosis aún. 5 millones no se aplicaron la segunda dosis y 9 millones no presentan la tercera dosis. Seguir el esquema de vacunación es muy importante para de ese modo evitar decesos por COVID. Como lo manifiesta un reporte del Ministerio de Salud hecho a través del Instituto Nacional de Salud, la efectividad de la tercera dosis por sobre una persona que solo se ha vacunado con 2 dosis es del 87%, disminuyendo significativamente el riesgo de fallecer por COVID. La vacunación es muy importante. En caso de no tener completo el esquema de vacunación, te recomendamos asistir de inmediato al punto de vacunación más cercano. Es por el bienestar tuyo y el de tu familia. El Partido Morado es retirado de la contienda electoral para la Alcaldía Metropolitana de Lima. Esto luego de que el Jurado Nacional de Elecciones declarara infundada la apelación que presentó el partido en contra de la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial. De esta forma, el candidato presentado por ese partido, Guillermo Flores, no participará en las elecciones municipales. Esto se debe a que el Partido Morado no logró cumplir con la cuota del 20% de candidatos jóvenes que establece la Ley de Elecciones Municipales. Claro, Anderson. Además, el Partido Morado tiene que entender que incumplió ciertos requisitos importantes puestos por este organismo electoral, ¿no? Y bien, en el ámbito económico, pues tenemos al dólar. En los últimos días, el dólar ha estado cerrando a la alza, siendo así su nivel más alto reportado desde inicios de enero,
presentando su más alta cotización en los últimos 6 meses. El dólar podría seguir aumentando su valor hasta que no se resuelvan los problemas de inflación mundial, de la seguridad energética europea, de las perspectivas de crecimiento de China, ¿no? Hoy en día, actualmente, el dólar en el Perú está yendo por los 3.97 y mañana podría seguir en aumento. Creo que ya deberíamos ir inmediatamente al banco. Coyuntura al despertar. La última encuesta realizada por el CPI, con la fecha de campo del 28 de junio hasta el 2 de julio, muestra que la intención de voto la lidera Daniel Urresti, con 17.1%, seguido de Rafael López Aliaga con 16.7%. En tercer lugar tenemos a George Forsyth con un 7.8% y quien le sigue es Luis Molina con un 6.6%. Como ya tú lo habías mencionado, el candidato por el Partido Morado, obviamente, Guillermo Flores, fue retirado de la competición electoral, por lo que habría que observar a dónde se dirige ese 3.3% de intención de voto que aún queda. Bueno, hasta aquí la sección de noticias. En esta segunda parte del video podcast hablaremos un poco sobre los elementos para una campaña electoral. Mencionaremos 3 ahora y en el siguiente video podcast siguientes. Ahora, cada uno de los candidatos, como Daniel Urresti, López Aliaga, Luis Molina, entre otros, tienen un equipo de campaña que les ayuda a lograr sus objetivos, a llegar a más población y a desarrollar un adecuado mensaje para sus futuros votantes. La intención de ellos es lograr, en la medida de lo posible, que el candidato gane esta elección u posicionar su imagen, entre otros. Claro, Anderson, y coméntales al público que nos ve por qué o por quiénes está integrado este equipo de campaña. Sin duda, este equipo de campaña está conformado por 5 personas, particularmente. El primero es el candidato, que es en torno a quien gira toda esta contienda electoral. El segundo es el jefe de campaña, que se encarga de organizar todo al equipo y la campaña en sí. También está el responsable de la agenda, que se encarga de planificar y ordenar las actividades de la campaña. En cuarto orden ubicamos al responsable de medios, que es aquel que interactúa con los medios de comunicación, elabora las pautas y hace los resúmenes de prensa. Finalmente, y no menos importante, están los personeros, quienes se encargan de organizar el trabajo electoral y defienden el voto el mismo día de la elección. Sobre estos 5, Yasmín, ya se conoce el rol del candidato, generalmente es de quien más se habla, pero es también importante hablar un poco sobre aquellos, por ejemplo, el jefe de campaña. ¿Qué nos podrías decir tú sobre este? Claro, Anderson, la importancia del jefe de campaña pues es bastante, ¿no? El jefe de campaña tiene un rol importante, un rol transversal, cuya vista periférica ordena cada recurso, cada elemento, el capital y el activo en la campaña, ¿no? Este tiene que establecer una relación con distintos coordinadores establecidos en el organigrama y ganarse la completa confianza del candidato. Como líder, debe de aspirar a cada uno de los actores involucrados, otorgarles la confianza necesaria y tener determinación a la hora de tomar decisiones. Sin duda. Ahora, este jefe de campaña, Jazmín, debe tener alguna forma de relacionarse con el candidato. ¿Cómo se configura esta relación? Pues sí, Anderson, es importante que el jefe de campaña sepa disentir con el candidato para asegurarse que la estrategia se cumple a pesar de los deseos de desviarse, ¿no? Se debe de ser capaz de brindar una visión más objetiva y pragmática de todo este proceso, ¿no? Es importante que se mantenga la racionalidad y no la primacía de los sentimientos. Muy importante e interesante lo que tú nos dices. Ahora, un segundo elemento de la campaña electoral es el plan de marketing político. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Jazmín? Claro, para elaborar un plan de marketing político hay 2 elementos que siempre se deben tomar en cuenta para tener en un adecuado contexto político. Primero está el análisis del macroentorno y segundo está el monitoreo de medios. Estos 2 elementos sirven para conocer el escenario en el que es el candidato y también sirve para que éste lo use a su favor, ¿no?
Sobre estos dos elementos que yo te acabo de mencionar, Anderson, que son muy importantes para el marketing político, tú nos podrías brindar mayor información al respecto? Porque yo estoy segura que no solo yo, sino el público que nos está viendo está muy interesado de escuchar. Claro que sí, como tú bien hacías mención, el primero es el análisis del macroentorno. Aquí quisiera presentar una metáfora. Se dice que la posibilidad de supervivencia de una especie depende de la capacidad para adaptarse a los cambios del entorno. Trasladando esto a una campaña electoral, la formulación de una estrategia, de una campaña, requiere de conocimiento profundo del entorno competitivo, así como las capacidades propias del candidato de la campaña, para con esas poder responder y obtener ventajas de los cambios que se producen en el mismo. Con la información obtenida en este análisis de macroentorno, se puede plantear el escenario a partir de los factores y circunstancias que se pueden presentar, tanto en un país, en una región o en un distrito. Este análisis termina siendo fundamental para plantear las estrategias de campaña y tomar las mejores decisiones en beneficio del candidato. Usualmente se hace uso del análisis PESEL como herramienta para el análisis del macroentorno. Muy interesante. Y sobre el monitoreo de medios, ¿qué nos podrías comentar, Anderson? Sobre el monitoreo de medios, pues partamos por el hecho de que el objetivo principal es hacer una selección adecuada de los medios que se utilizarán para la campaña electoral, principalmente pensando en la efectividad que puedan tener estos con el público objetivo al cual se apunta a llegar, ¿no? Aunque también se toma en cuenta el impacto que puede generar el mensaje que se quiere transmitir. Con este monitoreo se ubican las ventajas y desventajas que tiene cada medio que se piensa utilizar dependiendo del contexto físico y el rango etario a quienes se dirige el mensaje. Pues es evidente, Yasmín, que una campaña electoral con medios será distinta en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Pues, por ejemplo, en las zonas rurales se pondera el uso de la radio, mientras que en las zonas urbanas el uso de las redes sociales. En esta misma línea, el mensaje también tiene que ser de acuerdo a la población según su rango de edad, pues no será obtenida o recibida de igual forma el mensaje que vaya enviado a los jóvenes a aquellos que son de edad adulta, ¿no? Finalmente, es importante resaltar que si bien los medios de comunicación son importantes en la campaña electoral, sobre todo respecto a la difusión de la imagen y del mensaje del candidato, también no se puede dejar de lado el contacto más personal que debe tener este candidato con los electores, pues es un trabajo en conjunto que se debe hacer para tener una buena comunicación entre el futuro electo y los votantes. Claro, Anderson, tienes mucha razón, pero no me puedes negar, y seguramente estás de acuerdo conmigo, cuando te digo que para realizar una buena campaña electoral no hay una receta mágica, todo parte de una buena investigación, de un buen análisis, y con todo lo que hemos mencionado anteriormente se pueden pues elaborar estrategias adecuadas para lograr que los objetivos de la campaña electoral se cumplan. Sin duda alguna, como tú dices, no hay una receta mágica. Tenemos, por ejemplo, al presidente de la República, que no necesariamente tenía un equipo de campaña enorme o bien estructurado, pero aún así ganó la selección. Hoy, en la entrevista especial. Bien, llegamos a la parte final del video podcast en Tribuna Matutina, y en esta ocasión tenemos el agrado de presentar a Cindy Arrudas Muro. Ella es maestra con mención honorífica en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Guerrero en México, doctorando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autora y coautora de libros. Trabajó en Civil y Laboral del Poder Judicial de Cajamarca, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca. Actualmente es directora del Instituto Peruano de Investigaciones Jurídicas y Cibernéticas. Ella será la especialista a quien le consultaremos sobre marketing político y campañas electorales. Respecto a su experiencia en el desarrollo de campañas electorales, ¿qué elementos cree usted que se diferencian entre una campaña que se desarrolle en una zona urbana y en una zona rural, sobre todo desde la perspectiva del marketing político? Antes de dar una
breve percepción de cuáles son los elementos, al estilo un recetario típico, ¿no?, de elementos determinantes para desarrollar una campaña electoral en dos contextos, ¿no? Entonces, el primer elemento tendría que ser identificación del contexto electoral. ¿Eso qué implica? Conocer nuestro mercado electoral. ¿Por qué utilizo el término mercado dentro de la terminología del marketing político? Porque si bien el marketing político desarrolla, superpone la administración, la política, la sociología y el estudio cuantitativo y cualitativo de los electorados, es por ello que se identifica al mercado como una zona donde vamos a desarrollar una muestra, donde vamos a obtener un criterio válido para analizar. Por eso es que lo llamo mercado. En ese sentido, el primer elemento que debemos resaltar es el contexto. Tengo que identificar mi electorado, o votantes, mejor dicho, con capacidad de ejercicio, quienes van a sumar tanto en mis ops o en mi candidato. Es así que es necesario identificar la zona, porque no puedo hacer una campaña electoral si es que no identifico el área. 2, el desarrollo del plan estratégico electoral. Y esto va de la mano con la operacionalización del plan de acción que tengo que implementar en cada una de las zonas. No podría, desde mi perspectiva, aplicar un plan único a la zona urbana y a la zona rural. ¿Por qué? Porque la zona urbana va a tener o me va a arrojar un testeo distinto y quizá no me va a permitir cumplir con mi target propuesto, porque el cuarto elemento es la determinación de un target o de un objetivo específico cardinal. Si es que yo no identifico mi target por cada área, no voy a poder cumplirla. Entonces, mi objetivo no va a ser igual en la zona rural que en la zona urbana. Si bien mi objetivo principal, que debe de estar en mi plan general o en mi plan estratégico, es ganar las elecciones, por ejemplo, tratándose de un caso específico de un candidato presidencial, quizá puede ser mi objetivo u otro objetivo el ganar por una agrupación parlamentaria, un partido político o una organización política para ocupar cupos parlamentarios. Entonces, el objetivo puede variar, pero ¿por qué vamos a hacer una diferencia, un trato diferenciado? Porque la zona rural y la zona urbana tienen contextos distintos, idiosincrasia distinta, y eso sería bueno que se anote. Tiene una idiosincrasia distinta, tiene una concepción sobre la política distinta, existe una educación política diferente también, existe un nivel tanto económico como social diferenciado. Entonces, partiendo de ello, creo que es importante reconocer e identificar que necesitamos tratamientos distintos para cada área. Ahora, citando una de las últimas investigaciones que se han desarrollado en la Universidad Santo Tomás, Colombia creo que es un buen referente para desarrollar estudios de marketing, y entre sus estudios nos han permitido evidenciar que tanto los programas de gobierno como la ideología como producto que vamos a dar dentro del marketing político ha representado mucho la forma y el fondo. A veces uno considera que hacer política de manera improvisada podría dar un resultado positivo, que muchas veces puede darlo, pero no tenemos ninguna garantía de que el resultado sea el esperado. No puede ser un resultado eventual, pero no el planificado o esperado. Entonces, hay muchos elementos, como por ejemplo el desarrollo del mensaje, el desarrollo de la imagen y la presentación de mi candidato. Hay muchos elementos como el tipo de marketeo que voy a hacer, es decir, el ofrecimiento del servicio en cada área, en la zona rural, en la zona urbana. No es lo mismo llegar a la zona rural con un poncho, un sombrero y unos yanques que llegar a la capital y tu candidato llega vestido de esa forma.
y también tenemos que entender la idiosincrasia, el nivel educativo que tiene nuestro país y también la historia. Este último elemento yo lo desarrollo muchísimo porque la vida política no es la vida precisamente de hoy la que nos va a definir para una política del mañana. La vida política en Perú y en otros países siempre se ha definido por la historia política de ese propio país. Entonces, creo que este elemento que también me parece resaltar de gran importancia es necesario que se desarrolle por las organizaciones políticas y también por los candidatos y obviamente por el estudio que desarrolla cada politólogo, ¿no? Yo creo que ahí me quedaría con esos elementos. Hay muchos más elementos que deberíamos de resaltar, tanto, por ejemplo, en la difusión de ya cuando estamos en campaña electoral, al momento de difundir el mensaje, hay momentos en que es mejor callar, porque a veces con el silencio puedes tú obtener más votos que hablando, o afectando, o a veces victimizándote. Entonces, algunos pueden considerar la victimización política te va a ayudar a sumar votos, yo diría dentro de un contexto, porque no siempre te permite sumar votos. Tendríamos que ser muy estratégicos para saber cuándo es el preciso momento que deberíamos de actuar y tomar una táctica específica, ¿no? Y así llegamos al final, pero nos vemos en una próxima oportunidad aquí en tu video podcast favorito, Tribuna Matutina.